Señor le bendiga. Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. No siempre estoy aquí el primer sábado de cada mes, pero ha sido mi privilegio estar aquí hace un mes atrás y ahora otra vez. Y estar en Bolivia, dormir en mi propia cama, siempre es un privilegio para mí. Gracias por la hermosa música que honra al Señor, el cuarteto, el quinteto en este caso. Ha sido una semana muy ocupada, no sé cómo para ustedes, cómo ha sido. Ayer estuvimos en el aire casi todo el día, salimos un poco después de las 6 de la mañana, fuimos a dejar a una paciente y a un bebecito y su mamá en San Borja, después continuamos para Riberalta llevando personas y volvimos otra vez aquí. A mitad de camino, volando sobre Trinidad, me dijeron, tiene que volver atrás otra vez. Me llamó el control aéreo y yo llamé por teléfono, llamé a Riberalta y me dijeron que había un niño que estaba muy grave, pero al evaluar la situación decidimos que podría esperar hasta hoy. Así que mi intención era de apenas terminar el sermón y salir para Riberalta para recoger y traer a ese niño para el hospital. Pero me acaban de comunicar que los abuelos no quieren que el niño salga de Guairá. Así que parece que voy a poder estar con ustedes, o por lo menos voy a poder almorzar en casa. Tuvimos esta semana un privilegio muy hermoso. El pastor Juan Caicedo, el presidente de la Unión Colombiana del Sur, hizo un viaje aquí para poder visitarnos en la Red Adevenir. Estuvo con nosotros, llegó en la noche, estuvo todo el día, el siguiente día volvió otra vez para Colombia. Él nunca había volado en avioneta, así que pudimos aprovechar. Yo lo llevé en la avioneta a Virubiru. Ahí él logró echar las manos y se sacó fotos volando el avión. Dice, voy a dar mi informe a la Unión y a la división de lo que hemos hecho. Estuvo grabando en este púlpito aquí y también mandó un mensaje. Pero ese mensaje que él grabó no pudimos prepararlo a tiempo, pero el pastor Caicedo quiere enviar sus saludos. Él dijo, yo hubiese querido estar con ustedes este sábado, pero tengo otras responsabilidades y él hubiese predicado hoy día. Si hubiese podido estar en otra ocasión, él va a hacer el intento de estar aquí y grabar para nosotros. Él me dijo personalmente, fuimos a hablar, dijo, la razón primordial por la cual he venido es de conversar con usted, pastor, sobre el impacto de la Red Adevenir en Colombia. Queremos llenar a todo Colombia con la Red Adevenir. Y por años ha transmitido la Red Adevenir por cable y ahora es momento de conseguir una red nacional para Colombia. Y hay personas muy importantes de influencia que están a favor y que van a ayudar. El pastor ha vuelto allá para comenzar el proceso. Me va a llamar, yo voy a ir con él y vamos a ver si podemos adquirir una red o si podemos conseguir una licencia nacional de parte del gobierno colombiano y transmitir en todas las ciudades de Colombia la Red Adevenir. Así que será un servicio de cariño y amor de Bolivia ayudando a otro país vecino, Colombia. Así que damos gracias al Señor por el impacto de la Red Adevenir, como lo ha sido tan bueno en Bolivia, también que compartirlo también en Colombia. Así que, Pastor Caicedo, usted que seguro va a ver esto, gracias por haber venido y está bienvenido otra vez en cualquier momento. Damos gracias al Señor por hombres y mujeres que aman la obra de Dios y que su primera lealtad es avanzar la misión de la iglesia que Dios ha dejado a su pueblo de compartir las buenas nuevas y prepararles para la venida de Cristo. Hoy día tenemos un tema muy, muy importante y antes de abrir la palabra de Dios quiero invitarles a inclinar los rostros y vamos a pedir la presencia de Dios para que hable a cada corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu trono nos inclinamos. Ante tu trono, Señor, estamos pidiendo que tu Espíritu Santo se derrame. No solo, Señor, en una pequeña cantidad, pero derrama plenamente tu Espíritu Santo sobre nosotros. Habla a cada corazón, de cada persona aquí. Estamos llenos aquí y tenemos muchas personas, quizás 100 veces más
que van a verlo por los medios de comunicación, quizás miles de veces más grandes. A cada persona que oiga y que vea este mensaje, Señor, pedimos que le hables directamente a cada corazón. El mensaje también es para los pastores de las iglesias. Todas las iglesias cristianas hoy en día están bajo ataque. El enemigo quiere controlar y quiere dirigir nuestra atención hacia las cosas del mundo y las filosofías humanas. Pero tu Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios. Úngenos, protégenos con tus santos ángeles, los equipos, todos los medios, y ahora dirige nuestras mentes hacia el mensaje que tú tienes para nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 24, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuáles serían las señales? ¿Qué podrían esperar para reconocer los fines del tiempo? Ellos pensaban que la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo serían al mismo tiempo. Jesús no les corrigió ese pensamiento, pero les mostró claramente qué deberían esperar para la destrucción de Jerusalén y qué deberían esperar para la venida de Cristo. Y es interesante que Dios les dijo que iba a ocurrir todo eso dentro de una generación. Dentro de 40 años, Jerusalén fue totalmente destruida. La ciudad santa, la ciudad que representaba el nuevo Jerusalén. Y a la misma vez podemos reconocer que los eventos finales también van a ocurrir en un periodo muy corto de tiempo. No va a ser largo. En esta misma generación Jesús prometió que iban a ocurrir. Entonces la destrucción de Jerusalén aconteció dentro de una generación y los eventos finales en orden muy rápido iban a acontecer también en un periodo muy corto, que podríamos decir una generación también. Pero Jesús le explicó todo esto y les advirtió que primeramente iban a venir engaños astutos y tan decepcionantes que aun si fuese posible, aún los elegidos. Dice Mateo 24, que aún los mismos elegidos, dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los mismos elegidos. Entonces no estamos hablando de algo sencillo para reconocer. Estamos hablando de la verdad mezclada con la mentira. Ahora, si todo el veneno tendría un mal sabor, la gente no lo aceptaría. Pero si tiene un buen sabor, mezclado con miel, mezclado con verdades que ya se han aceptado, el veneno es más engañoso. Vamos a ver ahora el ataque secreto contra la verdad. Estrategias del enemigo para unir a todas las religiones y las iglesias bajo su control. Vamos a ver esto y voy a empezar primero con una visita que yo hice a Rumania. Allí en Rumania logré ver muy interesantemente muchos edificios diferentes, de arquitectura diferente. Aquí hay una de ellas muy bonita, casa con un modelo que no se ve en Bolivia, ¿no? No es común ver ese modelo así. Vimos casas interesantes. Me gusta hablar con las manos también como cualquier boliviano. Y ahora puedo estoy cojo ya. También en Rumania vimos aviones interesantes. De ese tipo no vemos en Bolivia. Fuimos a ver un aeropuerto donde tenían modelos de diferentes tipos y vimos este avión. Le saqué foto porque lo vi interesante también. Ahí esa mi querida amiga desde 3 años de edad, que se comprometió conmigo cuando yo tenía 8 años de edad y se casó conmigo cuando tenía 20 años de edad. Pero ahí está ella como modelo de una gorra. Esa gorra es hecha de una sola planta, un champiñón. Parece cuero, pero es un champiñón. Y entonces ahí salió una de las fotos favoritas que tengo de ella. Después pasamos a visitar algunos pastores de ovejas. Y fuimos arriba de una montaña, subimos a pie hasta arriba y ahí con la familia, el pastor y su esposa, mi señora y yo, sacamos una foto allí, está ahí con su perro, el pastoreador que le ayuda
a él pastorear sus ovejas. Estamos encima ahí y cuando él silbó, las ovejitas todos empezaron a venir y el perro por atrás para ayudar a las ovejas. Y mira cómo hicieron colita y todos vinieron fielmente a la voz del pastor. ¿Cómo sería si Jesús nos llamaría y todos nosotros seguiríamos su voz? Porque dicen en Apocalipsis 14 que llegará una generación donde todas las ovejas seguirán a su pastor. En Juan 10 dice que las ovejas oyen la voz y reconocen la voz de su pastor. Nosotros tenemos que empezar a oír la voz del pastor, el Espíritu Santo, y cada vez que Dios nos indica algo, aprender a seguir, ¿no? Siguen al Cordero donde quiera que vaya. Después de haber terminado todo, es como si entraron para hacer una foto. Todas las ovejas se hicieron cola, se alinearon ahí y el perro que fielmente las trajo, ¡pum!, se puso ahí nomás para la foto. Nosotros tenemos un trabajo que hacer y como perros del pastor tenemos que hacer el trabajo asistiendo al pastor para traer las ovejas al redil. Él empezó a ordeñar sus ovejas y yo me recordé los días acá en el Beni donde me crié y me recordé de ordeñar las vacas. Siempre yo cuando salí del Beni tenía 11 años de edad, volvimos a Estados Unidos y yo extrañaba ordeñar las vacas. Me compré 2 vaquitas y por 4 años yo seguí ordeñando vacas en Estados Unidos vendiendo queso y leche a mis vecinos. Hasta que ya entré a la universidad y ya no pude. Pero yo también le dije, permítame. Y yo también ordeñé ovejas. La primera vez que había ordeñado ovejas. Bueno, después me subí al caballo del pastor ahí. Y él me prestó dice, hace frío increíble en el invierno. Y me prestó su saco ahí, su abrigo. Y me saqué una foto. Y después que me saqué la foto, ahí les voy a enseñar algunas lecciones que aplican al tema de hoy. ¿Qué dice aquí? Dice, los peligros del último día. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Ahí vemos eso en Hechos 20:29. ¿Y qué también dice ahí de los lobos? En la Biblia, ¿qué es un lobo? Sus príncipes son lobos, dice la Biblia. Sus príncipes son lobos que derraman sangre, destruyen almas y tienen ganancias injustas. En Habacuc 1:6-8 dice, el ejército de los caldeos son lobos. En Sofonías 3:3, sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces la Biblia, en todo caso, cuando habla de los humanos siendo lobos, son los líderes políticos, religiosos y otros que vienen de adentro de la iglesia. Entonces, cuando yo estaba vestido ahí, vino uno de los jóvenes y dijo, tío David, me dijo un joven, recuérdese que solo son los pastores que se visten de ovejas. Y ahí estoy vestido de oveja. ¿No? Ese abrigo que tengo es lana de oveja. Somos nosotros que lideramos en la iglesia que somos capaces de vestirnos de ovejas. Las ovejas no se visten de ovejas, ya son ovejas. Son los que lideran a las ovejas que se visten de ovejas. Entonces, aquí vamos a ver que si tú eres un líder, y todos somos líderes, pero hay algunos que tienen responsabilidades de administración, pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, y tenemos que ser muy cuidadosos de seguir a nuestro pastor, porque si no, podremos ser lobos vestidos de ovejas. ¿Cuál es el peligro más grande para el pueblo de Dios? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Hoy en día, milagros, señales, prodigios. Todo el mundo está siguiendo a ver. Algunos en el mundo católico van a ver llorar a una virgen. O ven que sale sangre de sus manos. En Trinidad y Tobago, donde viví y trabajé en la Unión del Caribe y también fui profesor en la universidad, hay muchos hindúes. Y allá también buscan señales en las religiones paganas. Y lo que fuimos a ver una vez, miramos y había una cola larga ¿y qué están haciendo? Están dando de comer al dios pagano, el elefante.
y todos venían con su tacita de leche y le agarraban una cucharadita a la piedra, que era una piedra, era un elefante hecho de piedra, y se tomaba la leche y desaparecía toda la leche. Y venían galones y muchos, como 100 litros de leche se tomaba ese elefante. La gente le daban y desaparecía la leche en la boca del elefante. Entonces todo el mundo está buscando señales y prodigios. Y si fuese posible, aún los mismos elegidos que van a ser salvos, podríamos decir los 144,000, podríamos decir, aún ellos, si fuese posible, si no fuese por la protección del Espíritu Santo, podrían ser engañados, porque están astutos Satanás, que mezcla la verdad con la mentira. ¿De dónde vendrán estos falsos cristos? De dentro de la iglesia, porque ahí dice, estos líderes falsos originan dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo nos dijo. Cualquier religión o iglesia que tenga, que tiene o a cual perteneces, sufre el mismo peligro. Si perteneces a una iglesia evangélica, si perteneces, muchos van a ver este video. Yo estaba en el Perú el año pasado, pasando por un pueblito de Pucallpa, es una ciudad ya, antes era pueblito, ahora es más grande, pero caminando por el centro de donde nuestra hija nació, la hija de mi yerno Richard, la esposa de mi yerno Richard, Katie, ella nació en Pucallpa, y pasando por ahí un día, hace unos años atrás, un joven me paró y dijo, yo soy un joven evangélico, y por mirar sus sermones, pastor, yo soy misionero para mi iglesia. Así que muchas personas católicas, evangélicas y también no cristianos, budistas, muchos y musulmanes ven y van a ver este sermón de aquí. Yo estaba queriendo buscar con otro pastor la compra de un helicóptero. Y estábamos buscando diferentes modelos para hacer obra de evangelismo en Noruega. Había un helicóptero ahí pequeño, pero después queríamos comprar algo más grande. Tuvo un problema de hidráulico. Él estaba buscando, entonces me pidió que por favor le ayude. Y cuando él empezó a buscar un helicóptero, llamó a un país musulmán, un país muy rico musulmán. Y mientras hablaban, él le preguntó, ¿y con quién trabaja usted? Soy pastor adventista de la iglesia, soy director de jóvenes de todo mi país. Y le dijo, ¿y por qué quiere usted un helicóptero? Porque yo hago obra misionera, aterrizo, porque Noruega tiene tantas islas y tienes que cruzar, para cruzar el país tienes que ir de isla en isla en isla en pontones y barcos y te demoras todo un día para ir 100 kilómetros de 18 islas para cruzar a otro lado. Entonces él estaba explicando y le dijo, misionero, adventista, ¿usted por si acaso conoce a un pastor David Gates? Pero por supuesto, es mi amigo, somos colegas. Pero ¿cómo usted allá en ese país, cómo usted sabe del pastor David Gates? Yo escucho sus sermones. Yo bajé su libro y yo leí el libro, Piloto Misionero. Y por eso pero nunca pensaba, por favor, póngame en contacto con el pastor David Gates, yo quiero hablar con él. Y le dio mi número y hemos hablado varias veces. Y yo sé que muchas personas están buscando la verdad y van a encontrar, pero no importa de qué religión vienes, sufres el mismo riesgo. El riesgo es que Satanás está queriendo unir a todos los cristianos y todas las religiones bajo un solo paraguas, que es el control satánico. En el fin van a haber dos dioses en el mundo, Satanás y el Creador Dios. Solo Dios, solo dos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre los dos? Mateo 7:15 nos dice lo siguiente, por sus frutos lo conoceréis. Porque un árbol bueno solo tiene fruto bueno y un árbol malo solo tiene fruto malo. Un árbol bueno no puede tener fruto malo. Y un árbol malo no puede tener fruto bueno. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando tú tienes un vecino que dice que es cristiano, o tienes miembro de iglesia, o un familiar que dice que es cristiano, ¿cómo se puede saber si es cristiano o dirigido por Dios? Hay algunos hijos de Dios en todas las iglesias. Hay hijos e hijas de Dios en todas las religiones. Pero ¿cómo se puede saber si Dios está operando en su vida de una persona? Jesús solo dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Y qué dice ahí? No importa cuán religioso, conocido o importante sea la persona. No importa cuán bonitas sean sus palabras o la impresionante la tapa del libro.
No importa de cuál iglesia o religión venga, si los frutos son desobediencia a Dios y deslealtad a sus principios divinos, el fruto viene de un árbol malo. No importa de dónde vienen. Puede estar dentro de tu iglesia, fuera de tu iglesia. Pueden ser cristianos o no cristianos. Pero si enseñan a desobedecer a Dios, origina con el príncipe del mal. De la misma manera, no importa cuán humilde sea el mensajero, si tiene o no tiene grandes logros académicos, no importa de cuál iglesia o religión, si los frutos son para la enseñanza y la honra y gloria a Dios, el árbol es bueno, el fruto es bueno y origina con Dios. Por eso Jesús dijo, yo tengo ovejas que no son de este redil. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque Dios tiene hijos e hijas por todos lados en todas las iglesias, y nosotros como la iglesia adventista creemos y oficialmente enseñamos, aunque no lo hablamos mucho, enseñamos que somos una pequeña parte del gran redil de Cristo que Dios tiene en este mundo. No somos una pequeña parte, pero vamos a hablar más de la misión de la iglesia adventista. Todo se mide por la palabra de Dios. Es la única manera de saber la verdad. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no hay luz si no concuerda con la palabra de Dios. ¿Será que creerán la gente? Quiero contarles una historia de un joven. Se llama Martin Gray. Martin Gray era un judío. Él vivía en Polonia y lo llevaron a él con todos los otros judíos a un campo de concentración. Por alguna suerte o bendición de Dios, él estaba cargándolo. Él no lo mataron rápidamente a él. Era joven, tenía fuerza. Lo pusieron a trabajar. Y en ese trabajo que él tenía que cargar los trenes. Y un día logró esconderse debajo todo un montón de trapos. Cerraron el tren y el tren se fue y lo sacó a él. Él estaba escondido por abajo. Y de alguna manera abrió una madera y saltó del tren y gracias a Dios no se hirió mucho, un poquito. Pero se escapó. Y él encontró otros grupos de judíos que estaban viviendo en Polonia todavía y les dijo, están llevando a todos los judíos en los trenes. Los están sacando de sus casas y los llevan a un campo de concentración. Y les contó todo eso a los judíos. Allá en Polonia se llamaba ese campo de concentración, se llamaba Treblinka. Les contó que los meten en los campos de concentración y el fin de ellos es todo lo mismo, la muerte, y después los convierten todos en cenizas y en fertilizante. Esos son los restos de miles de personas que pasaron por allí. Martín les contó todo, pero ¿qué pasó con los judíos? Se burlaron de él y no lo creyeron. Él habiendo experimentado en persona, no lo creyeron, hasta que el verlo solamente era una burla. Pero pasaron algunos meses, vinieron los alemanes y a todos los llevaron a Treblinka y todos murieron. Pero no querían escuchar porque era tan absurdo. Un capitán alemán que lo llevaron era adventista y escribió un libro que se llama 1000 caerán a tu lado. Él estaba en las primeras líneas delanteras de los nazis y él siempre iba a las casas judías y les decía, por atrás en 2 días vienen la guardia SS, los van a deportar y matar, por favor huyan. Y el resultado, él en su libro dice, nadie huyó, ninguno lo creía. Pero los 2 días venían los guardias, tocaban las puertas, arrestaban a los judíos, los llevaban al campo y ahí los mataban todos. ¿Cuál es la probabilidad que todo el mundo te va a creer? ¿Cuál es la probabilidad que tú digas, viene un desastre por delante, tienes que prepararte, Dios ha preparado un camino para que tú seas salvo? La mayor parte de personas no creen. Pero Dios en su misericordia dice, empieza a soltar los ángeles, empiezan a soltar los vientos para que la crisis que viene, la gente se van a despertar y van a comenzar a creer. Entonces, cuando las cosas van mal en el mundo, es misericordia de Dios que Él permita esa situación
porque si no lo permite, la gente se van a seguir durmiendo. No esperes mejores días por adelante, espera días más complicados. Porque Dios ama demasiado al mundo como para dejarlo durmiendo. Dios va a permitir que se despierten con la crisis que viene. Las estrategias secretas, porque el enemigo no lo hace en el día, trabaja de noche. El espiritismo, dice el Conflicto de los Siglos, hace aparecer a Satanás como un benefactor de la raza humana, que sana enfermedades, hace de milagros y presenta un sistema religioso nuevo, aparentemente más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor y con sus tentaciones arrastra a multitudes a su ruina. Satanás, de un lado, se hace como el benefactor de la raza humana y al otro lado está destruyendo. ¿Quién está cambiando la comida sana? ¿Quién está destruyendo la salud de las personas? ¿Quién está trayendo plagas sobre el mundo? ¿Quién está destruyendo, sacando la lluvia, el diluvio, la sequía? Satanás. A la misma vez, se aparece como benefactor. Entonces ahí vemos que Satanás tiene estrategias para trabajar adentro, para destruir a las personas. Hay unos cursos que salieron hace unos años atrás, se llaman los cursos alfa. Y empezaron a enseñar los cursos alfa y entraron a muchas iglesias, líderes de muchas iglesias han ido a estudiar los cursos alfa. Si tú investigas allí vas a ver que ha penetrado casi todas las religiones cristianas, también como paganas. ¿Y qué enseñan? Alfa es un curso, ahí lo saqué de Wikipedia. Alfa es un curso interdenominacional formado por una serie de sesiones interactivas con el fin de que los invitados puedan explorar libremente lo básico de la fe cristiana. O sea, aparenta ser una enseñanza de la fe cristiana. Los cursos de alfa se llevan a cabo en las iglesias, hogares, centros de trabajo, prisiones, universidades, otros lugares. En 2008 se llevaron a cabo más de 33.500 cursos en 163 países a través de iglesias. La iglesia católica es la iglesia impulsora, la que administra esos cursos alfa. Estrategia número 1 de Satanás: mezclar lo bueno con lo malo. Porque si tú lo ves bueno, no te vas a percatar de el veneno que está dentro. Aunque el curso sea aceptado a nivel mundial, debemos reconocer que la estrategia de Satanás es mezclar lo bueno con lo malo. Por lo tanto, debemos siempre examinar todo y retener lo bueno, dice Pablo, ¿no? Examinar todo y retener lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21. Cuando la mayoría acepta algo como la verdad, no es garantía que realmente es la verdad. Eso en un libro de un amigo que escribió, La Agenda Secreta. Nosotros tenemos que, todo lo que traen de afuera, todo lo que viene de adentro, todo lo que viene de los pastores, todo lo que viene de las administraciones, lo que viene de la unión, de la división, del campo, todo, no importa dónde, el apóstol Pablo, aunque venga él en persona, hay que examinar para ver si es verdad. Mira lo que dice Pablo en Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles, hablando de los creyentes de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si el apóstol Pablo viniese aquí y nos enseñase, igual no lo podemos creer sin examinar. Eso también el tío David, cualquier pastor, cualquier administrador, la asociación, la misión, la unión, la división, la asociación era el pastor Ted Wilson que venga. Puede ser un hombre de Dios como el apóstol Pablo, pero hay que examinar todo. Porque a veces el enemigo, hasta Pedro lo usó para tentar a Jesús. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, el mismo apóstol Pedro fue utilizado por Satanás para tentar a Jesús. Entonces, no hay ninguna persona que pueda decir que yo soy perfecto. Tienes que examinar todo para ver si cuadra con la palabra de Dios. Cuando una persona es decepcionada, han encontrado un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, si una persona acepta una mentira o una creencia, si tú le muestras la evidencia, ¿qué dice? Hay dos reacciones a veces. No deseo ver ni estudiar los hechos. Pero la Biblia dice, es que no quiero saber. No quiero estudiar. Ya yo decidí
no me molestes. Número 2, no me confundas con los hechos. Yo sé que la Biblia dice algo, pero es que ya yo me decidí y no quiero cambiar de opinión. Hay personas que no creen que Hitler nunca existió, que nunca mató a ningún judío. Y tú le muestras la evidencia. No, es una mentira, se inventaron. Nunca murió ningún judío a manos de Hitler. Hay muchos de esos, se llaman neonazis, nuevos nazis. Y te dicen eso claramente. O sea, ya se convencieron que es mentira y no hay forma de comprobar con los hechos, ni fotos, ni nada. Ya se decidieron. Eso ocurre muchas veces en el mundo. Hay 3 olas de cambio que atacan el mundo cristiano. 3 olas. De acuerdo con el doctor Wagner, profesor de crecimiento eclesiástico, seminario de Fuller, que es uno de los seminarios más grandes teológicos en Estados Unidos, evangélico, dice que enseña a las iglesias cristianas que están creciendo por medio de 3 olas de cambio. Primero era la entrada del pentecostalismo. ¿Qué es pentecostalismo? Es una forma de cantar, adorar y enfocar en los sentimientos y en los sentidos. Esa es la ola número 1. El segundo es movimiento carismático, donde hay evidencias del Espíritu Santo, donde uno se enfoca y ¿has recibido el Espíritu Santo? A ver, muéstrame la evidencia. Hablaste en lenguas, hiciste otros milagros, algo te pasó que es milagroso, cuéntame. No se enfoca en la palabra de Dios, se enfoca en los sentimientos y las evidencias de un espíritu que trabaja. Y mira lo que pasa el tercero, señales y prodigios. ¿Cuál es la evidencia para el mundo hoy en día que algo es de Dios? Si es un milagro. Si es un milagro, entonces debe ser de Dios. Pero Satanás, ¿acaso no puede hacer milagros también? ¿Hace o no hace milagros? Hace milagros. Entonces la gente en el mundo están esperando ver si es la virgen que llora, si es el elefante que se toma la leche, si es un milagro de algo. Dios hace milagros, es verdad. Pero siempre lo hace bajo un espíritu de entrega total y obediencia a Dios. Satanás hace milagros sin pedir que se reforme la vida ni arrepentimiento. Al pecador más maligno a veces lo sana y dice, mira. Esta tercera hora, dice el pastor John MacArthur, que es un pastor muy respetado evangélico en Estados Unidos, un hombre de Dios, dice, esta tercera ola como un tsunami destructor está creando caos y confusión en las iglesias. ¿Qué es? Señales y prodigios. Aún los pastores evangélicos están reconociendo que está destruyendo el fundamento cristiano que es la palabra de Dios. Síntomas y señales cuando se recibe este espíritu. Mira lo que pasa en estos seminarios de Alfa. En Toronto, por ejemplo, se manifestó en reír y reír sin poder parar de reír. Otros están llorando sin parar. Se llama borrachería del Espíritu Santo. Otro es un fuego entra al cuerpo. No, lo sienten que arde su cuerpo y hablan en lenguas, ladran como perros, rugen como leones. Otros se tiran al piso y se revuelcan. Algunos se quedan inconscientes. Hasta hay vómitos del Espíritu. Y vomitan, es el Espíritu Santo. Algunos se han echado el vino de comunión encima. Otros se han sacado la ropa y han cometido inmoralidades. ¿Qué? Hay un espíritu, no hay duda. Pero ¿cuál espíritu es? Pero eso se llama Espíritu de Dios. Estas son las evidencias, los síntomas. No enfocar, ni orar, ni estudiar, solo sentirse bien. El pecado no se confiesa ni se corrige, pero se va a casa uno, me siento mucho mejor, mira lo que Dios ha hecho por mí. Me sentí mucho mejor. Está basado en los sentimientos. Enfocar en ser corteses, cariñosos, amables, interesantes, sentirse feliz, nunca crear incomodidad. Si tú vienes a mi iglesia y yo soy de iglesia moderna y no te voy a sentir mal hablando del pecado. No, ¿cómo voy a confesar tus pecados? No, eso te puede dar culpa. Vamos a hablar de lo bonito. ¿Tienes culpa? Ríete, sonríete. Piensa en otra cosa. Estudia filosofías humanas. Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando venga el Espíritu Santo, de verdad va a convencer al mundo del pecado y de justicia en juicio.
Rick Warren es un famoso pastor evangélico. Escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Me recuerdo que me mandaron ese libro. Un pastor me mandó ese libro y me dijo, este libro, David, te va a cambiar la vida. Yo no sabía nada. Yo me empecé a leer, pero empecé a perder interés porque dije, pero qué raro, algunas cosas aquí. Bueno, en ese libro que ha vendido millones, no debes enfocar en la teología, dice el libro, el sacrificio y la cruz de Jesús. Tienes que enfocar en crear megas iglesias con miles de miembros, haciendo un mercadeo bonito, estudiar el mercadeo de cómo se venden cosas y lo menos ofensivo y menos traumatizante que se puede. Crear una comunidad de cristianos unidos en hermandad y hablar de creencias, doctrinas, normas y principios cristianos. Promulgar estas filosofías invitando y enseñando a los líderes religiosos de otras iglesias. Promover el concepto de grupos pequeños. O sea, cada uno armando un pequeño grupo y cada uno siguiendo un plan predefinido. Eso es lo que enseña y lo que tienen. Y ahora vamos a ver cómo ha afectado nuestra propia iglesia. Bill Hybels es otro pastor de una iglesia llamado Willow Creek. Bajo esta filosofía ha logrado crear una mega iglesia. Su iglesia le costó construir $34 millones. En 1999 instruyó a 76,000 pastores cómo ganar miembros de otras iglesias. Hubo 3,300 otras congregaciones que se afiliaron a Willow Creek. O sea, una influencia increíble. En esta iglesia no hay órgano ni piano. Se usan grupos de rock. No se predica del pecado ni arrepentimiento. Se experimenta un servicio sin culpabilidad. Se usa el drama, multimedia, entretenimiento. Se enfoca en la dignidad humana y la autoestima y no hay problema con la ordenación de mujeres al ministerio. Rick Warren, con su iglesia en Saddleback, escribió un libro llamado Los 40 días de propósito. Ahora le está haciendo recordar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver. Logrando recibir el apoyo de las asambleas de Dios, la iglesia bautista, la iglesia de Dios, evangélicos libres, pentecostal, santa internacional, adventista del séptimo día, presbiteriana, luterana, nazarena, católica, metodistas, mormones, judíos y muchas otras. Más de 8,000 iglesias han enviado a 108,000 pastores para recibir entrenamiento bajo Rick Warren y otros 180 lo han hecho por satélite. Ese es un comunicado oficial. ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? Publicaciones centradas en el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. O sea, en el yo. Se enfoca en el yo. No en Dios, no en lo que Él dice, no en la palabra de Dios, en yo. ¿Cómo puedo desarrollarme y ser más feliz? Métodos de meditación para alcanzar un nivel espiritual elevado. Inclusión de autores espiritistas, jesuitas, paganos, homosexuales. Los 40 días de propósito de Rick Warren. No enfocar en principios bíblicos, ni arrepentimiento, ni en obediencia, ni lealtad a Dios. Número 2, lealtad a los líderes. Muy importante en esa estrategia. Tienes que ser leal a tu líder. O sea, grupo pequeño, o sea, la iglesia, la mega iglesia. Todo miembro de la iglesia debe firmar un pacto de membresía. En Rick Warren, donde promete: protegeré la unidad de la iglesia siguiendo a mis líderes. Los discípulos enfrentaron al mismo problema en Hechos 5, 27 y 29, cuando después de predicar a Jesucristo, los llamaron y le ordenaron que no prediquen el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta? Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a todo Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Y qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los líderes de la iglesia judía ordenaron de no predicar el nombre de Jesús, la respuesta es obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la respuesta de hoy también. El mismo problema Israel nos está pasando a nosotros ahora. Los cristianos se les pide seguir a sus líderes y no hacer las cosas que Dios ordena en su palabra. Y tienes que elegir, ¿es menester obedecer a Dios o a los hombres?
Vamos a hablar de la iglesia en Hungría, porque ellos pasaron por eso, muy interesante. Esto viene de la revista Adventista, bueno, de un comunicado de la Adventist News Network, que es de la Asociación General del Departamento de Noticias, del 4 de mayo de 2015, del año pasado. Dice, en Hungría, la iglesia oficial buscó cooperación con el Consejo de Iglesias Libres. Eso está hablando de 1975. 518 miembros protestaron. Inmediatamente fueron borrados sin fundamento bíblico, dice la división. Simplemente por no obedecer. Estos formaron la Comunidad Adventista Cristiana, Kerak. En abril de 2015 se firmó un acuerdo entre el Kerak y la Iglesia Adventista. O sea, restableciendo la relación. Porque ellos se habían separado, fueron borrados en un solo día. Es decir, yo estaba en Hungría, interesante. Cuando se ve que la iglesia estaba creciendo y repentinamente bajó acá. ¿Y qué pasó? Borraron a más de 500 miembros en un solo día. Ahora, eso es lo que la revista Adventista dice, no, el departamento de noticieros de la iglesia Adventista, y es verdad todo eso, es verdad. Pero hay la segunda parte que quiero también enfocar, que no todos lo saben. La información. Esto lo sé de primera mano. La Iglesia Adventista de Hungría de 1975 bajo el comunismo. El presidente de la Unión estaba exigiendo, al aprender lo que pasó en el pasado, podemos reconocer lo que está pasando en el futuro. Por eso lo estoy mencionando. El que no aprende del pasado, ¿qué dice? Tiene que repetirlo. Vamos a aprender de lo que pasó en 1975. El presidente de la Unión, la administración, decidió que cada miembro de iglesia tenía que firmar un documento de lealtad a la administración. Bueno, algunos resistieron. Pero ¿cómo vamos a ser leal a un hombre? Tenemos que ser leal a Dios. Entonces protestaron 518 miembros y fueron pastores, muchos pastores. Inmediatamente fueron borrados en un solo día. Cuando llegó el pastor Neil Wilson, el papá del pastor Ted Wilson, llegó a Hungría. Los 518 o una gran parte no les permitían entrar a la iglesia, pero estaban afuera de la iglesia y estaban parados y el pastor Neil Wilson dijo, ¿quiénes son ellos? Pastor, por favor, queremos hablar con usted, porque él era el presidente de la Asociación General. Y el pastor Neil Wilson se paró afuera y le explicaron el problema. Nosotros todavía somos leales a la iglesia. Nosotros no somos separatistas. Nosotros no somos de otra iglesia, la Reforma. Nosotros simplemente somos adventistas que no creemos que debemos juntarnos con el mundo y con el consejo de iglesias que está controlado por el comunismo. Queremos ser leales a la iglesia, a la asociación general, a la división, pero no sabemos qué hacer en nuestra unión. ¿Qué hacer? Entonces, el pastor Neil Wilson le dijo, no se preocupen mis hermanos, somos una sola iglesia, yo mismo lo voy a arreglar. Y ustedes van a otra vez entrar y van a formar parte de nuestra iglesia mundial. El siguiente día, por coincidencia, el presidente de la Unión le dijo al pastor Neil Wilson, el departamento de religión del Ministerio de Religiones en el gobierno quiere hablar con usted. Así que el pastor Neil Wilson y el presidente de la Unión se fueron al gobierno, al Ministerio de Culto, donde administraban las iglesias. Y le dijeron al pastor Neil Wilson, si usted permite que esos miembros sean restaurados con la iglesia mundial, nosotros vamos a cerrar las puertas de todas las iglesias adventistas. Lo amenazaron. ¿Y qué hizo el pastor Neil Wilson? Nunca más levantó el tema y nunca más les respondió una carta y nunca más se comunicó con ellos. Ellos querían restablecer, pero con una base bíblica. Entonces pasaron muchos años y llega el pastor Ted Wilson. Y el pastor Ted Wilson sabe de la situación, pero ellos escribieron una carta al pastor Ted Wilson y le preguntaron, por favor, pastor, ayúdenos a reconciliar. Queremos ser parte de la iglesia mundial, de la iglesia adventista del séptimo día, solamente que aquí en Hungría no sabemos cómo hacerlo. Ayúdenos. En esa carta original, el pastor Ted Wilson rehusó reunirse con ellos, porque él estaba en Europa y no quería hacerlo en Europa. Estaba en Alemania y él dijo, no puedo. Si la unión no participa,
yo no puedo hacer nada. Pero queremos hablar con usted. No. Entonces vinieron a hablar conmigo. Me dijeron, Pastor David, usted que sabe bien cómo piensa la administración de la iglesia, ¿usted nos podría ayudar a tener una cita con el pastor Ted Wilson? Y le dije, yo creo que yo sé cómo escribir la carta en tal manera que les van a permitir una cita. Y yo fui el que escribí la carta, el pastor Ted Wilson no lo sabe, la iglesia asociación general no lo sabe, pero ya lo saben, lo van a saber. Yo escribí la carta para los hermanos del Kerak, pidiendo en la asociación general una cita y aceptando la reunión con los administradores de la unión. Pero le dije, cuando la cita está hecha, entonces pidan una cita antes, a solas, con el presidente. Y fue aceptada y así lo hicieron. Fueron a la asociación general, llevaron para la reunión, pero pidieron una hora antes de estar con él a solas para explicar la situación. Ocurre lo siguiente, cuando el comunismo cayó en Hungría, se descubre que el presidente de la Unión era un empleado comunista. Era un espía del gobierno. Y se puso todo en la mesa. Entonces dijeron, pastor, ¿cómo es posible que un comunista, empleado del gobierno comunista, sea el presidente de la Unión que hasta ahora nos afecta a la iglesia? Automáticamente deben restaurarnos, porque eso fue ilegal. Él ni siquiera era cristiano, era comunista. No era adventista, pero era presidente de la Unión. Hicieron un proceso y algunos pudieron restaurarse, otros eligieron no, porque dijeron, si vamos a restaurarnos, va a ser a base bíblico, no vamos a aceptar otras cosas, entonces no vamos a entrar en ese tema. Lo que quiero decir es que los hermanos que fueron separados aman a la iglesia, aman a Dios y son fieles adventistas, pero todavía una gran parte sigue afuera porque no pueden restaurarse sino eso sobre una base bíblica. Y el gobierno comunista había infiltrado la iglesia adventista, como las otras iglesias, igual. Pregunto hoy en día, ¿será que hay personas que no son realmente de la iglesia que están adentro? Sí, y vamos a ver. Las estrategias de la clase alfa. Tenemos pocos minutos y quiero ir rápido. ¿Qué se hace cuando hay oposición? ¿Qué enseña las clases alfa? Identificar a los que resisten, evaluarlos y determinar el nivel de resistencia, convencer a los que tienen poca resistencia que dejen de resistir y se unan, pero las personas que tienen principios bíblicos, que por conciencia no pueden unirse a esas teorías que ellos están enseñando, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que separarlos y quitarles la membresía lo más pronto posible. Eso se enseñan en alfa. No, cero tolerancia para resistencia. En vez de decir vamos a orar juntos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Esto viene de la revista Adventista, 18 de diciembre de 1997. Vamos a ver, la alfa ha penetrado todas las iglesias, incluso la nuestra. Y esto es lo que dice la revista Adventista. Dice, nuestros pastores y laicos adventistas forman un grupo de los más grandes de asistentes a los seminarios de Willow Creek. Casi todos los pastores que yo conozco en Estados Unidos han sido enviados a Willow Creek para aprender estas filosofías. ¿Qué dice más? Confirma que hemos perdido 3 congregaciones adventistas por influencia de Willow Creek. Confirma que el enfoque es en grupos pequeños, descubrimiento de dones, evangelismo, de amistad, cambios de forma de celebrar culto a un estilo contemporáneo y el uso de drama. Eso está confirmado en escrito por nuestra revista adventista. Si hay algo raro que está ocurriendo en tu iglesia, no te sorprendas. Ya sabemos de dónde viene. Si estamos enseñando a nuestros líderes y pastores bajo esto, dice, mira acá, un gran número de pastores y administradores en Estados Unidos por lo menos, han estado bebiendo del vino de Babilonia por medio de las enseñanzas de Rick Warren y Bill Hybels. La infección incluye conceptos de publicar libros como las 40 madrugadas. ¿Han escuchado de eso? ¿De dónde vienen las 40 madrugadas? ¿Tiene su fundamento? En las enseñanzas de Rick Warren. Incluyen autores paganos, homosexuales, espiritistas. Y eso lo estamos distribuyendo por todos lados en la iglesia. Pero si uno lo mira,
ve que está lleno de estas enseñanzas que vienen de afuera de la iglesia y que ni siquiera son cristianas. Grupos pequeños no es una mala cosa, es una buena cosa. Pero cuando está combinado con un control de lo que se enseña, lo bueno se combina con lo malo. ¿Entienden? Es una mezcla siempre de lo bueno con lo malo. Cambios de estilo de culto a estilos modernos. Ya no usar el himnario, sino algo moderno con grupos de rock. Aceptar la ordenación de mujeres al ministerio, más autoridad a los pastores y menos a las juntas de la iglesia. Controlar a los que predican y el contenido de sus sermones. Identificar, excluir y borrar a los que suenan el alarma. Eso todo viene de las enseñanzas de estos pastores evangélicos con las megas iglesias que hacen mercadeo, no enseñan la verdad, solamente buscan hacer crecer las iglesias, usando cualquier método del mundo que sea necesario. Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias, protestantes y católicas. Eso lo creemos, lo enseñamos y estamos totalmente seguros que los que miran estos sermones afuera en televisión, la red ha de venir y por internet, Dios tiene hijos e hijas. Esta semana vinieron 2 jóvenes, no son adventistas, pero vinieron aquí, trabajan en el trabajo petrolero. Vinieron para dejar ofrendas. Y ya están empezando a guardar el sábado por la influencia de la red ha de venir. Son hijos de Dios. Dice Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Dios tiene millones que lo están siguiendo fielmente. La iglesia adventista del séptimo día es solo una pequeña parte de la iglesia invisible de Dios, pero tiene una misión muy especial. La iglesia adventista es especial. Es el pueblo remanente y tiene una misión muy especial, pero somos una pequeña parte del redil grande de que Dios tiene. Nuestro trabajo es preparar al mundo para la venida de Cristo. Y por eso el ataque contra esta iglesia es más feroz, más sutil que cualquier otra iglesia. Porque esta es la iglesia que tiene que sonar el alarma para preparar al mundo. La misión de la iglesia, elevar el carácter del amor de Dios, demostrar la ley, que la ley de Dios es perfecta y eterna, honrar a Dios demostrando lealtad y amor en obediencia, advertir al mundo que la hora del juicio ha llegado, informarles que cómo evitar la marca de la bestia y recibir el sello de Dios. Estrategias para la misión, contra la misión de Satanás. Miren, escuchen muy bien, mantener a la iglesia durmiendo y sin preparación hasta que sea muy tarde. Infiltrar con mundanalidad de entretenimiento, vestidos, comida, formas de oración, quitar la palabra de Dios y enfocar en milagros, colocar énfasis en autoridades humanas, infiltrar a las instituciones educativas y destruir los fundamentos del protestantismo, creando lealtad para el Papa, controlar, resistir, borrar y perseguir a los que viven y comparten la verdad. No lo puedo leer. La primera promesa, aquí vamos a ya enfocar en la promesa de Dios y terminar. ¿Cuál es la primera promesa que Jesús nos dio? Le dijo a Adán y Eva, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta la herirá, o aplastará es la palabra, la cabeza, y tú le aplastarás en el calcañar. Aquí vemos cómo Dios lo va a hacer eso. Y tenemos que entender que vivimos en los momentos cuando Dios está preparando un pueblo. Ustedes saben muy bien el sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel 2. Vio una estatua y en los días de los últimos reyes, los reinos de la tierra, vino una piedra cortada sin manos que chocó a la estatua y ¿qué lo hizo? Lo despedazó y llenó toda la tierra. Pero estamos comprendiendo ahora mejor la función de la piedra. ¿Saben que la Biblia habla más de la piedra que de todos los otros reinos? Tenemos que entender la piedra. La piedra es esta. La piedra que destruye a los reinos, mírenlo muy de cerca. ¿Es una piedra fea o bonita? Es una joya. Esa piedra que Dios ha formado sin manos, que va a destruir y chocar al reino de Dios, es el pueblo sellado de Dios. Va a chocar contra todos los reinos de la tierra y los va a destruir bajo el Espíritu Santo. El pueblo sellado de Dios. Y Dios está preparando a un pueblo y con ese pueblo Él va a terminar la obra. A veces hablamos de predicar el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Dios va a terminar rápido la cosa, pero está esperando a su pueblo.
Cuando Él tenga la herramienta, esa herramienta va a chocar y destruir todo lo demás. Y el diablo bien lo sabe. Entonces, Dios está preparando un pueblo para recibir su sello. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Los ángeles están deteniendo los vientos hasta que se selle el pueblo. Satanás sabe que cuando Dios termine de sellar a su pueblo, con el Espíritu Santo y la lluvia tardía de Joel 2, su cabeza será aplastada. Y por eso hace todo lo posible para, estrategia número 1 para el diablo, mantener al pueblo de Dios contaminado con el mundo y durmiendo, para que no se prepare y recibe el sello divino. ¿Quieres terminar la obra? ¿Quieres que Cristo venga? Entrégate al Señor. No, pon tu lealtad en Dios y no en los hombres. Tienes que obedecer a Dios y dejarte guiar por el pastor divino. Ser una oveja que siga al cordero donde quiera que vaya. Apelación a los pastores. Aquí apelo a mis compañeros de trabajo. Pastores evangélicos, pastores adventistas, todos los que tienen liderazgo en la iglesia. Número 1, no contaminarnos con la teoría moderna del mundo y sus políticas. Totalmente separarnos de esas teorías nuevas y novedosas. Aferrémonos a la palabra de Dios y defenderla con nuestras vidas si lo fuese necesario, como nuestros pioneros lo hicieron, los mártires. Defender la palabra de Dios, defender la creencia y no rendirla a otras teorías. Ser leal y obedientes a Dios antes de que los hombres. Ser un embajador. Cuando un embajador o embajadora habla, dice las palabras que su presidente le dijo que digan. Nunca dan opinión propia. No se dejan guiar por otros. Representan lealmente al presidente. Ese es ser embajador. Y nuestro trabajo como embajador es representar lealmente la palabra de Dios ante el mundo. Dejarnos preparar para recibir el sello divino y preparar a otros miembros para la crisis, para evitar la marca y recibir la señal. Hermanos, Cristo viene pronto. Prepárate. Vivimos en lindos días y el Espíritu Santo se está derramando. Y damos gracias al Señor porque nos ha dado el privilegio de tener la red de venir, por compartir con otros ministerios que trabajan para el Señor, y recién nos ha dado el privilegio de adquirir 4 nuevas licencias en San Borja, Reyes, San Ignacio y San Ramón. Estamos ampliando, pero estamos orando por Colombia también, que el pastor Caicedo pueda recibir ese sueño que él tiene de llenar a todo Colombia con el amor de Dios. Cristo viene pronto. Estoy muy contento de haber compartido estos momentos con ustedes y espero que le haya sido de ánimo. Prepárense, hermanos, no van a ser días fáciles, pero van a ser días hermosos, llenos del Espíritu Santo. Oremos por nuestros líderes, compartamos con nuestros pastores, pero nuestra lealtad al Señor Jesús. Que Dios lo bendiga.